Continuando con las clases de Ingeniería de Software 1, vamos a seguir ahora viendo técnicas de especificación de requerimientos. En particular, esta clase trata acerca de los casos de uso. En la primera clase vimos todos los conceptos de Ingeniería de Software. En la segunda clase completamos conceptos de requerimientos, definición de lo que es un requerimiento y diferencias entre requerimientos funcionales y no funcionales. Y vimos la técnica de especificación historias de usuario. Ahora vamos a ver otra técnica de especificación, en este caso casos de uso. O sea, ya hicimos la licitación de requerimientos, ya obtuvimos los requerimientos con alguna de las técnicas, con una o varias de las técnicas que ya vimos, ya sea un cuestionario, una entrevista o varias entrevistas, alguna de las técnicas grupales, o bueno, combinación de todas ellas, y llega el momento en que tenemos que plasmar eso en alguna notación, digamos, que nos sirva para entenderlo, para tenerlo registrado e incluso para verificarlo, para verlo con el usuario o con el cliente y que sirva también para dentro del equipo de desarrollo para continuar después con las siguientes etapas, ¿no? Del proceso de desarrollo de software, con el diseño, la codificación, las pruebas, lo que sea. Esta técnica de casos de uso lo que permite modelar son las funcionalidades del sistema en términos de los eventos que interactúan entre los usuarios y el sistema. O sea, claramente nos van a permitir entonces modelizar especificar los requerimientos funcionales, ¿está bien? Los que tiene que ver con cómo responde el sistema frente a un estímulo, frente a un evento, o lo podemos pensar como una función, como las funciones de nuestro sistema que transforman datos de entrada en datos de salida o estímulos de entrada, si quieren, en estímulos de salida, ¿está bien? Frente a los requerimientos no funcionales que en realidad lo que estipulan son restricciones a la hora de hacer nuestro desarrollo, restricciones acerca del producto final también, y que en general se especifican con texto, ¿está bien? En lenguaje natural, con frases, oraciones, párrafos en castellano en nuestro caso. En cambio, para los requerimientos funcionales tenemos otras técnicas, digamos, que por ahí combinan el texto con diagramas, como es el caso de casos de uso que vamos a ver ahora. Pero para los requerimientos no funcionales, básicamente lo único que hay es texto, ¿está bien? Entonces, bueno, esta técnica de casos de uso justamente sirve para modelar funcionalidades del sistema en términos de los eventos que interactúan entre los usuarios y el sistema, los eventos que ocurren, modelar la interacción entre los usuarios y el sistema, disparados por algún evento, alguna condición, algún estímulo que ocurre muchas veces en el mundo exterior. Bueno, haciendo un poco de historia, esta técnica tiene sus orígenes en el modelado orientado a objetos. Ya vamos a ver que hay distintos modelos de proceso y bueno, que surgieron con distinto origen. Uno de ellos es el modelado orientado a objetos, digamos, todas las técnicas de los modelos de proceso ligados a la orientación a objetos, pero como es una técnica buena, se independizó, digamos, de la orientación a objetos y se lo puede usar con cualquier metodología de desarrollo. Una de las cosas buenas que tiene esta técnica es que facilita y alienta la participación de los usuarios. O sea, son modelos
sobre todo el diagrama, digamos, yo se lo puedo mostrar a un usuario final, a un cliente, a alguien no informático, digamos, y lo puede llegar a entender con, con mi explicación, ¿no? Eh, Entre otras ventajas que tiene esta técnica, con respecto a otras que por ahí vamos a ver más adelante, descompone el alcance del sistema en piezas más manejables. Eso en general, todas las técnicas hacen algún tipo de descomposición, porque siempre es mejor tratar, modelizar y tratar de entender y especificar, digamos, también cosas más chicas, piezas más chicas, más manejables, digamos, eso nos permite trabajar mejor con la complejidad, cosas menos complejas las manejamos mejor. Como les dije recién, es un buen medio de comunicación con los usuarios, usa lenguaje común y fácil de entender por las partes, esto refuerza que es un buen medio de comunicación con los usuarios, permite estimar el alcance del proyecto y el esfuerzo a realizar. Una vez que yo use esta técnica voy a tener esas piezas más manejables que las voy a poder estimar los tiempos, el esfuerzo que me lleva cada una de esas piezas más manejables y así, bueno, puedo estimar entonces el alcance del proyecto. Define una línea base para la definición de los planes de prueba. Bueno, una vez que yo defina los casos de uso, voy a estar definiendo también en algún sentido las pruebas, digamos, que tengo que realizar sobre el sistema para verificarlo y para validarlo. Define una línea base para toda la documentación del sistema. Esto quiere decir que después yo voy a utilizar, como les decía hoy, esta especificación de requerimientos con caso de uso, lo voy a usar para dentro del equipo de desarrollo y como base, digamos, para otras etapas del proceso de desarrollo de software. El diseño el diseño fundamentalmente lo voy a basar justamente en en los casos de uso, si use esta técnica. Y proporciona una herramienta para el seguimiento de los requisitos o los requerimientos. También de la misma manera yo después voy a poder referirme más adelante en el proceso de desarrollo, voy a poder decir, bueno, pero esto tiene que ver con tal caso de uso. ¿Está bien? Con el caso de uso 1. O el identificador que le ponga, ¿no? Uno puede definir cómo va a denominar los distintos casos de uso. Y bueno, ya adentrándonos en la técnica, esta técnica tiene usa dos componentes. Un diagrama, el diagrama de casos de uso, que tiene un ejemplo ahí a la derecha, que lo que denota, digamos, lo que muestra el diagrama son las interacciones entre el sistema y los actores. Ahora vamos a definir cada una de estas cuestiones, digamos, que el actor tiene un significado específico en esta técnica. Y la técnica se completa con los escenarios, con las narraciones de los casos de uso, digamos. Es una descripción textual, o sea, de texto, digamos, escrita en castellano, en lenguaje natural, en nuestro caso en castellano, que describe la interacción entre el actor y el sistema para realizar la funcionalidad. Como dijimos, se trata de requerimientos funcionales, de cosas que nuestro sistema hace para satisfacer las necesidades del usuario. ¿Está bien? Estos escenarios, estas narraciones de los casos de uso que van asociadas al diagrama, digamos, que se corresponden con el diagrama, muchas veces lo que se usa una plantilla, digamos,
para que no nos olvidemos de poner nada, digamos, de contemplar nada y para que no sea un formato tan libre, ¿no? Ahí estamos viendo a la derecha una plantilla, digamos, de lo que sería un escenario. El diagrama de casos de uso, entonces, es un rectángulo. El diagrama básico de caso de uso es un rectángulo que representa el sistema. Dentro de ese rectángulo, los óvalos que representan los distintos casos de uso, acá como caso de uso 1, caso de uso 2, caso de uso 3, después vamos a ver que en realidad hay que ponerle un nombre mnemónico, digamos un nombre que tenga más significado. Y los actores, digamos, fuera de ese rectángulo que representa el sistema, representados con esas figuras de alambre, digamos, con esos monigotes. Actor 1, actor, en este caso, en este diagrama, el actor 1, actor 2, actor 3, y la interacción entre esos actores y esos casos de uso unidos con flechas o con segmentos, ¿está bien? Dentro de ese diagrama, el caso de uso se representa con un óvalo, digamos, una elipse, y cada caso de uso representa un objetivo, una funcionalidad individual del sistema, y describe la secuencia de actividades e interacciones para alcanzarlo. Eso igual va a ir después en el escenario. Y para que el caso de uso sea considerado un requerimiento, debe estar acompañado de sus respectivos escenarios. O sea, el diagrama está muy bien, sirve para tener algo rápido, visual, pero sin la narrativa, digamos, sin la narración que representa el escenario, no se va a terminar de entender. Está bien, le vamos a poner un nombre que sea lo más descriptivo posible, pero bueno, recién uno puede llegar a entender realmente qué es lo que hace ese caso de uso con el escenario correspondiente. ¿Está bien? La otra componente del diagrama de casos de uso son los actores, representados con esa figura de alambre, con ese símbolo de actor. Los actores interactúan con el sistema, suelen iniciar una actividad en el sistema, representan un papel desempeñado por un usuario que interactúa con el sistema, insistimos, un rol, más que nada lo que representamos con los actores son roles más que personas. Está bien, cuando empecemos a practicar a utilizar los casos de uso, el nombre que le vamos a poner a un actor no va a ser el nombre de la persona, esto es medio obvio. O sea, con la técnica de elicitación de requerimientos que usemos, vamos a detectar que una persona hace determinada cosa con el sistema. Después, cuando busquemos el nombre del actor, obviamente no le vamos a poner el nombre de la persona, sino que le vamos a poner como nombre el rol que desempeña esa persona. No sé, el cajero del banco, bueno, ahí el nombre del actor va a ser cajero de banco, o si es en algún otro sistema, bueno, va a ser un cliente, o le vamos a poner usuario, o le vamos a poner usuario registrado, ¿está bien? O le vamos a poner socio. Es el nombre del actor, suele ser un rol. Los actores, además de personas, pueden ser sistemas o dispositivos externos, ¿está bien? Que, por ejemplo, disparan un evento. Puede ser un sensor, puede ser un reloj. Por eso yo hoy, cuando les hablaba de que representan las funcionalidades, y en ese caso podemos ver a nuestro sistema como que provee un conjunto de funciones que transforman datos de entrada en datos de salida. También les decía, bueno, pero también puede ser que transforme esa función, digamos,
Esa funcionalidad, en realidad, esa función transforma estímulos de entrada en estímulos de salida. Si yo tengo un sensor, si mi sistema recibe estímulos de sensores y a su vez, no sé, realiza en función de lo que recibe del sensor, con un sensor de detector de movimiento, por ahí mi sistema dispara una alarma. Bueno, no, por ahí no hay datos ahí, sino que hay otro tipo de cuestiones manejado por mi sistema. ¿Está bien? Y bueno, en ese sentido, entonces, los actores, además de personas, pueden ser sistemas externos o dispositivos externos. Entonces teníamos, por un lado, el rectángulo que representa todo el sistema, los óvalos o las elipses adentro de mi sistema que representan los casos de uso y los actores. Además de esas cosas, de esas tres cosas, va a haber relaciones. Puede haber relaciones entre los distintos casos de uso. Y puede haber relaciones también entre actores. En particular, lo más común es que haya una relación entre un actor y un caso de uso en el que interactúan, ¿no? Acá tenemos un mini ejemplo, digamos, que vamos a ir desarrollando. El miembro del club, el actor miembro del club y por otro lado el actor centro de distribución interactúan, se relacionan con el caso de uso de colocar la orden de un nuevo miembro. ¿Está bien? Y entonces tenemos ahí dos interacciones, sendos, una flecha y un segmento, digamos, una flecha que une el actor miembro del club con el caso de uso colocar la orden de un miembro de nuevo club, de un miembro nuevo, perdón, y el segmento que une el actor centro de distribución con el caso de uso de colocar la orden de un miembro nuevo, que bueno, es el único caso de uso que estamos viendo. Esa asociación que vimos recién es la relación más común que vamos a encontrar en un diagrama de casos de uso. Pero hay otras, digamos. Hay relaciones, por ejemplo, entre casos de uso. Por ejemplo, la relación de extensión. La relación de extensión, cuando se da, lo que significa es que un caso de uso extiende la funcionalidad de otro caso de uso. Un caso de uso puede tener muchos casos de uso extensiones y los casos de uso extensiones solo son iniciados por un único caso de uso. Acá el colocar la orden de un miembro nuevo, el caso de uso del ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, tiene dos extensiones. Por un lado, generar la orden de embalado del almacén y por el otro, calcular la orden del subtotal y del impuesto sobre ventas. La otra relación que puede existir entre casos de uso es la de uso o inclusión, que para lo que sirve es para reducir la redundancia entre dos o más casos de uso al combinar los pasos comunes de esos dos o más casos de uso en uno solo. Cómo sacarlo, cómo extraer esa redundancia, digamos, si detectamos que hay dos casos de uso que por ahí en algún momento hacen lo mismo, una parte de ellos es lo mismo, bueno, lo sacamos en un caso de uso aparte y los casos de uso originales usan a través de la relación esta de uso o inclusión, a este caso de uso resumen o caso de uso que tiene los pasos comunes, los pasos que eran comunes a ambos casos de uso. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, el caso de uso colocar la orden de un miembro nuevo e ingresar el cambio de dirección postal
usan el caso de uso revisar la dirección postal. ¿Está bien? También se puede llegar a dar una relación de dependencia entre casos de uso. Si tuviéramos un sistema bancario y tuviéramos un caso de uso de abrir una cuenta bancaria, hacer un depósito y hacer un retiro, esos tres casos de uso, podríamos marcar en el diagrama la relación de dependencia entre hacer un retiro, en realidad depende de hacer un depósito, y hacer un depósito depende de abrir una cuenta bancaria. Esto tiene que ver con el orden en que se hacen las cosas, en particular para este ejemplo del banco, ¿no? Yo no puedo hacer un retiro sin hacer un depósito previo, por lo menos no puedo hacer un retiro grande, digamos, sin haber hecho un depósito previo, y no puedo, en realidad no puedo haber hecho ninguna de las dos cosas. Bueno, no puedo hacer un depósito sin haber abierto una cuenta bancaria previamente. Esto igual entiendo que no lo vamos a usar en la práctica, pero bueno, se los contamos para completar, digamos, la parte teórica. Hay cosas que, esto está sacado del libro de Witten y Bentley, y después en la práctica por ahí hacemos las cosas levemente diferentes. Está bien, esto nos va a pasar muchas veces en esta materia, y les pasa también en otras materias, que bueno, lo que dicen los autores de la teoría, después nosotros lo adaptamos para la práctica. Está bien, porque por distintos motivos, porque nos parece que es más claro, porque tenemos la experiencia de años de tiempo de estar enseñando estos temas, y sabemos las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Entonces por ahí, por demás que aunque los autores de la teoría digan una cosa, bueno, nosotros después lo adaptamos para la práctica. Y en general, digamos, en la ingeniería de software esto también ocurre mucho, digamos. Está la técnica a nivel teórico, pero después cada organización, por ahí cada grupo de desarrollo de software lo adapta a sus usos y costumbres, ¿no? Hay cosas básicas que hay que seguir respetando, pero hay otras cuestiones que uno las puede adaptar porque le funcionan mejor. ¿Está bien? Con respecto a la relación de herencia, esta es una relación entre actores donde un actor hereda las funcionalidades de uno o varios actores. ¿Está bien? Yo puedo detectar, veamos en el ejemplo, yo tengo un caso de uso de solicitar la membresía o la inscripción. Sería alguien que no pertenece todavía, con lo cual tenemos un actor visitante, invitado, algo por el estilo. Acá en el ejemplo lo hemos llamado visitante, que es el que solicita la membresía, ¿no? Por otro lado, esto es para una biblioteca, digamos, un ejemplo para una biblioteca. Tenemos un caso de uso de sacar libros en préstamo. Bueno, eso lo puede hacer alguien que ya es usuario de la biblioteca por ahí. Entonces tenemos un actor que es usuario. Ahora, consultar el caso de uso, consultar el inventario de la biblioteca, o la actividad, digamos, de consultar el inventario de la biblioteca para ver si un determinado libro está o no está en la biblioteca, en realidad lo podría hacer un visitante, y lo podría hacer tanto un visitante como un usuario. Está bien, por ahí no es necesario que yo me asocie a la biblioteca para averiguar si hay determinado libro está o no en la biblioteca. Entonces tenemos ahí el caso de uso, consultar el inventario de la biblioteca, relacionado con los dos actores, tanto visitante como usuario. ¿Está bien? Con sendas flechas, digamos, una que va desde el visitante y otra que va desde el actor usuario.
Ahora, por ahí me conviene simplificar esto. Esto en algún punto es cosmético, pero en algún punto también sirve para entender mejor mi sistema, entender mejor la funcionalidad de mi sistema, para que yo lo pueda comunicar mejor con los clientes, con los usuarios y bueno, incluso adentro del equipo de desarrollo, ¿no? Pero por ahí yo puedo dejar los actores que tenía de visitante y usuario para el caso de solicitar la membresía, solamente el visitante, sacar un libro en préstamo, ya tengo que ser usuario, pero hacer poner un actor resumen, que en este caso hemos llamado cliente, que en realidad englobe tanto a usuario como visitante, digamos, es otro rol que es el que puede realizar una consulta al inventario de la biblioteca. ¿Está bien? Bueno, yo les decía hoy, los diagramas no están completos, digamos, los casos de uso, mejor dicho, no están completos si no tienen sus correspondientes escenarios. Está bien, con el diagrama solo no alcanza para entender fehacientemente o completamente lo que significa cada caso de uso. Y en el escenario hay fundamentalmente tiene que haber dos cosas. Después nosotros vamos a después les voy a mostrar una plantilla mucho más completa, pero el núcleo, digamos, lo que sí o sí tiene que estar en el escenario es la interacción del escenario, esa interacción que decimos entre el actor y el sistema, representado por el caso de uso, digamos, y eventualmente eventos alternativos. Está bien, en esa interacción no siempre la cosa es lineal, no siempre la interacción es lineal, no siempre es algo secuencial, sino que eventualmente puede haber cosas que fallen durante esa interacción y bueno, eso lo vamos a plasmar, lo vamos a anotar en esos eventos alternativos. Bueno, veamos entonces la plantilla que nos propone Witten-Bentley para especificar el escenario, que es una plantilla muy completa, que después nosotros en realidad en la práctica vamos a usar una plantilla simplificada. Pero bueno, esta plantilla tendría el nombre del sistema arriba de todo, sistema de servicios para los miembros, los autores, serían los nombres de él o los responsables del caso de uso, la fecha de la última modificación y la versión actual del caso de uso. Esto se los comento para que se los anticipo, digamos, después lo vamos a ver en Ingeniería de Software 2, pero la idea es que esto eventualmente puede llegar a cambiar, o sea, los requerimientos no son estáticos, muchas veces cambian a medida que nosotros vamos desarrollando el sistema, porque encontramos errores, omisiones o porque encontramos mejores maneras de hacer las cosas. Bueno, en ese caso tenemos que cambiar los requerimientos y bueno, obviamente cambiar la especificación de requerimientos, que si lo hacemos con caso de uso va a cambiar el escenario asociado a ese requerimiento, a ese caso de uso. Por eso le pondríamos la fecha de la última modificación y la versión actual de caso de uso para saber exactamente de qué estamos hablando cuando discutamos un requerimiento. El nombre del caso de uso tiene que comenzar con un verbo y representar la meta del caso de uso, el objetivo del caso de uso, en este caso colocar una nueva orden. Este caso de uso se refiere a
a una orden de compra, digamos, colocar una nueva orden de compra sería. Una identificación del caso de uso. Nada, podemos inventar, podemos pergeniar alguna codificación para identificar rápidamente dentro de nuestro sistema, digamos, dentro de nuestro desarrollo, identificar rápidamente el caso de uso más allá del nombre. Está bien, colocar nueva orden es un nombre descriptivo que podemos llegar a recordar, pero bueno, cuando uno tiene por ahí muchos casos de uso y por ahí tiene nombres parecidos, a veces por ahí conviene más referirse con algún identificador, como si habláramos acá del caso de uso 2, está bien, para que no queden dudas y de una forma de hacerlo más rápido, digamos. La prioridad, bueno, uno tendría que asociar la importancia de ese caso de uso, por ejemplo, en importancia baja, media o alta. Esto tiene que ver con que eventualmente ordenaríamos los requerimientos por prioridad. Obviamente los de prioridad alta los tendríamos que desarrollar, los tendríamos que tener en cuenta en nuestro desarrollo, pero eventualmente si tenemos algún inconveniente de falta de tiempo, de falta de presupuesto o alguna otra cuestión, algún otro problema, digamos, eventualmente los escenarios de prioridad baja, los casos de uso de prioridad baja, podríamos no llegar a desarrollarlos, no llegar a implementarlos, ¿está bien? Entonces, bueno, tenerlos clasificados de antemano, haberles puesto la prioridad nos permite clasificarlos según prioridad y, bueno, vamos a saber de antemano cuáles son estrictamente necesarios y cuáles podríamos llegar a dejar de lado, no sé, para otra versión del producto eventualmente, si es que la cosa se complica. Si es que la cosa se complica o si lo vamos a trabajar por versiones, digamos, por etapas, bueno, hay varios motivos por los cuales esto nos puede llegar a servir. Witten nos propone poner cuál es el actor principal que se beneficia del caso de uso, o sea, cuál es el actor principal al que le sirve este caso de uso. Para este ejemplo, el miembro del club. Y los otros actores participantes. Fíjense que esto, bueno, lo tenemos en el diagrama. Cuáles son los actores relacionados con el caso de uso a través de las flechas o de los segmentos que unan los actores con el caso de uso. Pero bueno, esta plantilla nos permitiría indicar cuál es el que se beneficia del caso de uso, separado de otros actores que participan en el caso de uso, pero no son los principales, no son los que obtienen un beneficio de este caso de uso, como el almacén o las cuentas por cobrar, que bueno, en este caso sería un servidor externo, que hoy les decía, bueno, un actor puede no ser una persona, bueno, puede ser un servidor externo, otro sistema, digamos, que está en un servidor externo en el cual se guarden estas cuentas por cobrar, por ejemplo. Y bueno, esta plantilla también nos propone un espacio para poner otros involucrados o interesados, digamos, son stakeholders, los stakeholders, digamos, relacionados por ahí con este caso de uso. Para este ejemplo, el sector de mercadeo, el sector de suministro, el sector de administración, y bueno, hay una pequeña descripción de por qué están involucrados o interesados. Una descripción, esta plantilla nos propone
poner una descripción antes de ir a los pasos que componen el escenario del caso de uso. En este caso, bueno, este caso de uso describe el evento de un miembro del club que ingresa una nueva orden de productos. Una vez que se verifica que los productos están en existencia, se manda al almacén una orden de embalaje para que se prepare el flete, o sea, es una orden de compra. Y cómo el sistema responde frente a esa orden de compra, ¿no? Para cualquier producto que no esté en existencia, se crea una orden de devolución y al completarse al miembro se le manda una confirmación de la orden. ¿Está bien? Es un miembro del club que ingresa una orden de compra y esa orden de compra va a estar compuesta por productos. Para cada producto habrá que ver si hay o no hay, y si llega a haber, se genera una orden de embalaje, y si no hay, se genera una orden de devolución. ¿Está bien? Esta plantilla continúa con una precondición, digamos, en donde ponemos condiciones, ponemos cosas que asumimos verdaderas al iniciar la ejecución de este caso de uso, o antes de iniciar la ejecución de este caso de uso. Como por ejemplo, bueno, para este caso de uso, la parte interesada, digamos, la persona o compañía que ingresa la orden ya tiene que ser miembro. Y bueno, también permite esta plantilla especificar el ocasionador, quien en cierto sentido dispara el caso de uso. Y para este ejemplo, bueno, este caso de uso se inicia cuando se ingresa una nueva orden. Después, esta plantilla continúa con el curso típico de eventos. Este es el núcleo del escenario, digamos, que estos autores en particular lo especifican en dos columnas. Hay otros autores que lo especifican a una sola columna. Nosotros vamos a usar este esquema de dos columnas, en donde tenemos una columna para las acciones del actor y una segunda columna para las respuestas del sistema. Y dividimos los pasos, digamos, entre estas dos columnas según lo haga el actor o lo haga el sistema. Para este ejemplo en particular, el paso 1 es el miembro del club proporciona su información demográfica, así como la información de las órdenes y de los pagos. Eso de la información demográfica es el nombre, el apellido, la dirección, esas cosas. En el paso 2, el sistema responde verificando que se ha suministrado toda la información requerida, o sea, ahí hay una verificación, un chequeo de que esté completa, digamos, que estén todos los datos. Como paso 3, ahora sí, el sistema verifica la información demográfica del miembro del club contra lo que se ha registrado anteriormente. Ya sabemos que está completa porque eso se verificó en el paso 2. Acá en el paso 3, el sistema se fija que coincidan el nombre y apellido, la dirección, el teléfono que suministró ahora el miembro del club contra lo que ya tenía guardado el sistema. El paso 4, para cada producto el sistema valida la identidad del producto, o sea, se fija que exista el producto en el catálogo, digamos, que esté cargado ese producto en el sistema. En el paso 5, para cada producto el sistema verifica la disponibilidad del producto, el stock, digamos, la cantidad que hay. Como paso 6, para cada producto disponible el sistema determina el precio que debe cobrarse al miembro del club. Como paso 7, una vez que se procesan todos los productos ordenados, el sistema determina el costo total. Como paso 8, el sistema verifica el estado de la cuenta del miembro del club. Como paso 9, el sistema valida el pago del miembro del club si existe. Como paso 10, el sistema registra la información de la orden y luego libera la orden al centro de distribución apropiado, al almacén apropiado para llenarla. Y como paso 11, una vez que se procesa la orden, el sistema genera una confirmación de la orden y la envía al miembro del club. Este es el curso típico de eventos, la secuencia normal, digamos, y esta plantilla continúa
con los cursos alternos que pueda haber, ¿está bien? ¿Qué pasa si falla el paso 2? Bueno, ahí entra en juego, digamos, se ejecuta el paso alternativo 2. El miembro del club no ha suministrado toda la información necesaria para procesar la orden y se notifica, esto es lo que realmente hace el sistema, notificar la discrepancia al miembro del club, que falta información, digamos, y se le vuelve a pedir la solicitud. O qué pasa si no coincide la información demográfica que aporta ahora el miembro del club en la orden con respecto a la que ya había guardado. Bueno, el sistema verifica que coincida esta información y si no coincide actualiza la información que tiene guardada con la nueva información que aportó el miembro del club. O el paso alternativo 4, bueno, si falla el paso 4 del curso normal, ¿cuándo puede fallar? Si la información del producto que suministró el miembro del club no coincide, no concuerda con ninguno de los productos de esta empresa, le notifica la discrepancia al miembro del club y le solicita una aclaración, a ver si quiere otro producto o directamente anula el renglón ese de la orden de compra. Bueno, y así siguiendo, digamos, en esta zona de cursos alternos, vamos poniendo los distintos pasos alternativos en caso de que haya un error o haya alguna otra cuestión con el paso que corresponda del curso normal. Después hay una sección de conclusión en esta plantilla que lo que escribimos ahí es cómo termina este caso de uso, digamos. Este caso de uso, en particular para este ejemplo, este caso de uso concluye cuando el miembro del club recibe una confirmación de la orden. Puede haber una postcondición en esta plantilla, por ejemplo, que la orden ha sido registrada y si estaban disponibles los productos ordenados fueron liberados y para cualquier producto no disponible se creó una orden de devolución. Esta plantilla prevé poner, especificar reglas de negocio, por ejemplo, que el miembro del club que responde a una promoción o un miembro que ejerce un crédito puede afectar el precio de cada artículo ordenado, no es el caso normal, no es el precio lineal, sino que podría haber alguna promoción, algún descuento. Igual estas cuestiones, estas últimas entradas no las vamos a usar en la práctica, en la plantilla que vamos a usar en la práctica. Las restricciones, hay una entrada de restricciones y especificaciones de implantación o de implementación que acá podríamos poner requerimientos no funcionales asociados por ahí o que aparezcan o que detectemos cuando escribimos el escenario de este caso de uso. Por ejemplo, que debe suministrarse una interfaz gráfica de usuario al socio de los servicios para los miembros y una pantalla de red común, digamos, no gráfica al miembro del club. Y bueno, esta plantilla que propone Windley termina con una entrada, con una hipótesis. Es algo que queramos agregar, digamos, alguna reflexión acerca del caso de uso. En este caso dice que las órdenes de devolución van a ser notificadas mediante un reporte diario y que eso va a ser un caso de uso separado. Y tiene una entrada, por último, una entrada de aspectos abiertos que cuestiones que no tenemos resueltas todavía. Para este ejemplo, necesidad de determinar cómo se asignan los centros de distribución. Hay más de un centro de distribución y bueno, cuál elegimos en cada ocasión. Bueno, ya tenemos todos los elementos
de, de nuestra técnica de casos de uso y ustedes dirán, bueno, dado un problema, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago para dibujar el diagrama? ¿Cómo hago para escribir los escenarios? Bueno, obviamente se empieza dibujando el diagrama. Para esto lo primero que tendríamos que hacer es identificar a los actores. Esto en realidad ya lo tenemos a medio camino, digamos, nos debería resultar relativamente fácil porque, bueno, en definitiva los actores van a ser los stakeholders, o sea, las mismas técnicas, las mismas ideas que usábamos para identificar stakeholders, partes interesadas, involucradas en nuestro sistema, bueno, van a ser, son los que van a terminar siendo actores de nuestros casos de uso, de nuestro diagrama de casos de uso. Después vamos a tener que identificar los casos de uso. Vamos a tener que identificar los casos de uso, que después vamos a poner en nuestro diagrama. Con esa lista, digamos, de actores y casos de uso, vamos a construir el diagrama con las relaciones entre los actores, qué actor interactúa con qué caso de uso interactúa con qué actor. Y por último vamos a escribir los escenarios, ¿no? Para identificar los autores, bueno, nosotros, ya les digo, es lo que hemos visto como es medio lineal con la identificación de los stakeholders. ¿A dónde podemos buscar posibles actores? Bueno, si hay documentación, si yo tengo organigramas, en donde me dice, bueno, que toda la estructura de la organización, cuál es la jerarquía, y bueno, ahí ya van a estar seguramente los nombres de las personas, pero también ya van a estar definidos los roles, y eso lo puedo tomar como actor. Cada rol que esté descrito ahí en un organigrama o en algún manual de procedimiento o alguna explicación del funcionamiento de un sector o de toda la organización, bueno, esos roles que aparezcan ahí van a ser actores de mis casos de uso. O bueno, si tengo un manual, ya les digo, un manual de procedimiento de cómo se hacen las cosas en esta organización, o un manual del usuario de algún sistema previo que nosotros vamos a estar reemplazando ahora, estamos haciendo un desarrollo que reemplace a ese sistema previo, bueno, ya seguramente ya va a haber nombres, ya va a haber roles definidos que yo puedo tomar como posibles actores de mis casos de uso. O minutas de reunión, si tengo acceso a minutas de reunión también, si tengo acceso a documentación de requerimientos, más que ahora yo lo estoy haciendo una especificación con casos de uso, pero por ahí hay documentación previa, digamos, de otros intentos o anterior en el tiempo que puedo usar como base, digamos, para sacar de ahí los actores. Bueno, si he hecho cuestionarios o he hecho entrevistas, ahí me voy a dar cuenta quiénes son en las entrevistas y en los cuestionarios para poder hacer los cuestionarios y distribuirlos bien. Tuve que haber identificado quiénes son los stakeholders, quiénes son los involucrados y bueno, esos van a ser los actores de mis casos de uso. Preguntas que nos pueden ayudar para esto, tanto la identificación de los stakeholders de las primeras clases, digamos, o los que son ahora los actores en los casos de uso. ¿Quién o qué proporciona entradas al sistema? ¿Está bien? ¿Quién interactúa al sistema ingresando datos, por ejemplo? ¿Interactúa con el sistema ingresando datos? ¿O de qué otro sistema
toma datos mi sistema, ¿está bien? Por ahí ya hay otros sistemas previos que tienen información cargada, que se ocupan de cargar datos, que mi sistema los tiene que tomar nada más esos datos de los cuales ya se ocupó otro sistema. Bueno, esa persona, que ya les digo, nos va a interesar el rol más que el nombre y apellido, o ese otro sistema que aporta datos o que aporta o que estimula a mi sistema para que mi sistema dé una respuesta, bueno, van a ser actores de mis casos de uso. Y quién o qué recibe las salidas del sistema también van a ser actores de mis casos de uso. Análogamente, digamos, el destinatario de información o el destinatario de estímulos también va a ser un actor de mis casos de uso. Y si mi sistema interactúa con otros sistemas, también esos otros sistemas van a ser actores de mis casos de uso. Y ya hablamos de las entradas, quién va a aportar las entradas, la entrada de información a mi sistema, quién va a aportar datos a mi sistema, las salidas, quién va a recibir datos de mi sistema. Bueno, nos falta también quién va a mantener la información en el sistema, en el sentido de que eventualmente va a haber que modificar datos de los que ingresaron, y bueno, quien se ocupe de modificar esos datos, quien interactúe con mi sistema para modificar esos datos, también es un candidato a ser un actor de mis casos de uso. ¿Está bien? Y esto no lo mencioné con anterioridad, tendría que haberlo dicho antes, pero bueno, medio que se cae de maduro, digamos, que el nombre del actor tiene que ser un sustantivo o una frase sustantiva. Está bien, dijimos el socio de la biblioteca, el cliente del club o el cliente de la empresa, el visitante de la biblioteca, no sé, el sector de almacén. Bueno, hemos mencionado en los ejemplos, hemos visto varios actores y todos ellos los identificamos con un sustantivo o una frase sustantiva, porque va a ser un rol que cumple una persona, así que va a ser un sustantivo, o va a ser un sistema con el cual se comunica nuestro sistema, con lo cual también va a ser una frase sustantiva. ¿Está bien? Sistema no sé, sistema contable, sistema de códigos postales, algún sistema con el cual se comunique nuestro sistema. Esos consejos, digamos, esas pautas nos servían para identificar los actores. Ahora, análogamente, para identificar los casos de uso, también podemos responder a una serie de cuestiones. Ahora, una vez que identificamos los actores, nos podemos parar en un actor, concentrarnos en un actor y responder a las preguntas: ¿cuáles son las principales tareas de ese actor? ¿Qué información necesita el actor del sistema? ¿Está bien? ¿Qué información proporciona el actor al sistema? Y de acuerdo a eso, por ahí, bueno, va a haber cada una de las respuestas a esas preguntas, va a ser por ahí uno o varios casos de uso. ¿Está bien? El visitante de la biblioteca, bueno,
pensamos en el visitante de la biblioteca y qué es lo que puede hacer el visitante de la biblioteca dentro de la biblioteca. Bueno, fijarse, consultar a ver si determinado libro está o no en la biblioteca. Bueno, entonces va a haber un caso de uso asociado a eso, ¿está bien? Eh, ¿Qué información necesita el actor del sistema? Bueno, al visitante de la biblioteca le interesa saber si determinado libro está o no está. O sea, va a haber una información de tal libro está o tal libro no está. Bueno, en este caso, esas dos preguntas sirven para identificar el mismo caso de uso, ¿no? El de consultar si determinado libro está o no en la biblioteca. Pero bueno, por ahí a veces no es tan fácil o no se nos ocurre tan rápidamente el caso de uso y capaz que respondiendo la pregunta de cuál es la tarea no nos damos cuenta. Pero si vemos que el actor recibe cierta información del sistema, bueno, tiene que haber algún caso de uso, en alguno de todos los casos de uso, tiene que aparecer se tiene que ver reflejada esa situación, ¿está bien? Acá, para el ejemplo del visitante de la biblioteca, bueno, yo les comenté, los dos resuelven al mismo caso de uso, pero podría ser que no nos diéramos cuenta de la consulta, que no se nos ocurriera que el visitante de la biblioteca quisiera saber qué libro está en la biblioteca, pero sí nos demos cuenta de que le llega, le aparece en pantalla. Este caso no es tan difícil de ver, pero bueno, nos demos cuenta de que le aparece en pantalla cierta información y bueno, a partir de ahí nos damos cuenta que hay un caso de uso asociado a eso, que tenga que ver con eso. O qué información proporciona el actor al sistema, ¿está bien? Si vemos que el actor aporta cierto dato al sistema, bueno, eso en algún caso de uso tiene que aparecer, tiene que haber algún caso de uso asociado a esa interacción. O si el sistema necesita informar al actor de eventos o cambios ocurridos. En el ejemplo de la orden de compra, el sistema le tenía que avisar, le terminaba avisando al miembro del club que determinado producto no existía o que determinado producto no tenía stock. Está bien, capaz que no nos dimos cuenta cuando empezamos a plantear los casos de uso, cuando estamos tratando de identificar los casos de uso, capaz que no habíamos visto un caso de uso de orden de compra. Pero ustedes imagínense que nosotros ya estuvimos, ya pasamos por la etapa de licitación de requerimientos y entonces por ahí hicimos una visita al lugar y vimos que salía un informe o había un aviso, aparecía en pantalla un aviso o le llegaba un aviso al miembro del club de que el producto no existía. Y entonces, bueno, nosotros hicimos preguntas ahí, bueno, ¿y este aviso cuándo aparece? No, esto es cuando el miembro del club pide productos. Ah, bueno, entonces hay un caso de uso, digamos, de generar de realizar una orden, ¿está bien? Y así nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son los casos de uso, ¿está bien? Respondiendo a todas estas preguntas. En el caso nuestro, bueno, les vamos a dar un enunciado y las consultas, digamos, estas preguntas las van a tener que completar haciéndoselas al ayudante, ¿no? O sea, el ayudante los va a orientar con respecto a esto. Hay lo máximo que se les puede ocurrir a ustedes, mejor, ¿no? Obviamente, ustedes tienen que tratar de que se le ocurran la mayoría de las cosas, pero bueno, por ahí alguna cosa se las va a tener que aportar el ayudante. Sobre todo, más que nada en la explicación del enunciado,
en ese caso, digamos, el ayudante hace las veces de cliente o de usuario que ustedes le están tratando de sacar los requerimientos, ¿no? De obtener los requerimientos de él. Bueno, la contraparte de la pregunta de si el sistema le tiene que informar algo al actor, la inversa, ¿no? Si el actor, o la que va en el otro sentido, si el actor le tiene que informar al sistema de eventos o cambios ocurridos, qué sé yo, me mudé, cambié mi dirección. Bueno, va a haber un caso de uso de cambio de dirección para este ejemplo de la orden de compra. O bueno, ese tipo de cuestiones hay que pensarlas. Bueno, solamente voy a hacer un caso de uso para la situación de que el miembro del club cambie la dirección, o voy a tener en cuenta otros datos, como decía el ejemplo, como decía el autor, otros datos demográficos que puedan cambiarse, y voy a meter todos los cambios en un solo caso de uso. Bueno, esas cuestiones son las que hay que pensarlas, y que ya les digo, probablemente no lo hagan bien de una, digamos, en el primer intento, sino que, bueno, plantearán ustedes un borrador. O sea, a mí también me pasa, digamos, plantearemos un borrador y después lo iremos reformulando hasta que quede bien, digamos. Bueno, una vez que identificamos los actores e identificamos los casos de uso, ahora sí podemos construir el diagrama. Hacemos los óvalos, hacemos el rectángulo que representa el sistema, y hacemos los óvalos que representan los casos de uso, y las estructuras de alambre o los monigotes, digamos, que representan a los distintos actores, y las relaciones entre los casos de uso y los actores, y viceversa, los actores y los casos de uso. Y después escribimos los escenarios. Para cada caso de uso tenemos que escribir el escenario correspondiente. Cosas importantes a tener en cuenta cuando estamos en esta elucubración de casos de uso. Cada caso de uso tendría que representar una funcionalidad concreta, algo con una interacción concreta entre el actor y el sistema. ¿Está bien? Si nosotros lo hiciéramos a la visita al lugar, bueno, veríamos el cliente, el usuario que viene, hace algo y se va, digamos. El visitante que viene y consulta, el visitante de la biblioteca que viene y se fija si está determinado libro y se va. O bueno, después, si está el libro, se asocia, está bien, pero bueno, ese ya sería otro caso de uso, otra situación. Tiene que ser algo concreto y cerradito, digamos. Bueno, esto, si nosotros planteamos un caso de uso y después resulta que en el escenario tiene un solo paso, la ejecución de ese caso de uso, bueno, evidentemente nos pasamos de rosca, digamos, nos fuimos demasiado en detalle. Para que un caso de uso tenga sentido, tiene que tener varios pasos, ¿está bien? Tiene que haber varios pasos que representen la interacción entre el actor y el sistema, o por lo menos tiene que haber varias cosas que haga el sistema, varios pasos que haga el sistema, ¿está bien? Por ahí es una sola cosa, pero con varios pasos. Nada, en el curso normal, en el flujo normal, cuando pongamos los pasos, no tendría que haber condicionales, ¿está bien? No tendría que haber, no tendríamos que representar un if then else, tratar de meter un if then else en el curso normal, digamos. Para eso están
los cursos alternativos, digamos. ¿Está bien? Si hay una cosa normal, una excepción, un error, irá a parar a alguno de los pasos alguno de los pasos alternativos, ¿está bien? Del curso alternativo, no normal. Bueno, si ponemos precondiciones, esas precondiciones después no las tendríamos que tener en cuenta, no tendrían que provocar cursos alternativos, ¿está bien? Porque estamos suponiendo que eso es verdadero. Llegado a un extremo, ¿no? Bueno, igual hay que tener cuidado con las precondiciones y no hacer una sobresimplificación. Pero pensemos en el ejemplo de la orden de compra. Bueno, yo podría poner una precondición que fuera que siempre tengo stock, siempre hay disponibilidad de los productos. Bueno, entonces no tendría sentido, no iría el flujo normal de qué hacer si no hay stock, ¿está bien? Pero bueno, para el ejemplo este de la orden de compra, en realidad sería una sobresimplificación. No tendría que poner una precondición, no tendría que haber una precondición que dijera que hay stock, ¿está bien? Porque era parte, digamos, del funcionamiento del sistema, es parte de ese caso de uso. Tiene que estar el tratamiento de qué pasa si se me terminó determinado producto. Y bueno, y si usamos la relación de uso, en donde un caso de uso usa otro caso de uso, digamos, bueno, esa relación tiene que haber varios casos de uso que usen ese caso de uso destino, ¿está bien? No estaría bien descomponer por ahí, tener dos casos de uso, uno que usa otro sin que el invocado, el relacionado no esté relacionado con varios. Pero bueno, esto lo van a ver bien en la práctica, digamos. Bueno, pongamos en juego todo lo que vimos hasta ahora con un ejemplo. Supongamos que tenemos que desarrollar un sistema, digamos, un sitio web que brinda información acerca de los artículos periodísticos más destacados de la semana. La información puede ser accedida por usuarios registrados o anónimos. A los usuarios registrados se les permite leer y o descargar los artículos. Si el artículo, a su vez los artículos tienen una categoría, hay algunos que tienen una categoría exclusiva, en cuyo caso la descarga va a tener un costo y bueno, el pago se hace mediante tarjeta de crédito, el pago de estas descargas de artículos de categoría exclusiva. A los usuarios anónimos solo se les permite leer los artículos y los usuarios anónimos se pueden registrar y pasar a ser un usuario registrado, para lo cual, digamos, para poder pasar a ser usuario registrado, tienen que completar los datos personales, ingresar un número de tarjeta de crédito a donde se les va mensualmente, digamos, se les va a cobrar el abono. Y bueno, los usuarios registrados pueden modificar sus datos personales. Por lo que estuvimos hablando, la manera de encarar la construcción del diagrama de casos de uso, la manera de encarar la especificación de requerimientos con esta técnica de casos de uso, lo primero que tendríamos que hacer es identificar los actores. Bueno, las pautas que vimos, los tips que vimos es quién brinda información al sistema, quién recibe información del sistema, quién se beneficia con el sistema. Bueno, acá si analizamos un poco el problema, si analizamos un poco la situación, los usuarios registrados
pueden leer o descargar artículos. Los usuarios anónimos solamente pueden leer artículos. Y hay un tema ahí dando vueltas de una tarjeta de crédito, un pago que se va a realizar con una tarjeta de crédito. Bueno, ahí no está explícito el actor, pero sí podemos identificar relativamente rápido que va a haber un usuario registrado y un usuario anónimo que va a hacer por ahí distintas cosas, va a interactuar de distinta manera con el sistema. Una vez que tenemos identificados los actores, el otro paso es, dijimos que era identificar los casos de uso. Y básicamente uno de los consejos era fijarse qué puede hacer cada uno de los actores. Me pongo como usuario registrado y qué puede hacer el usuario registrado. Me paro como usuario anónimo y qué puede hacer como usuario anónimo. Y bueno, vemos que va a haber un caso de uso asociado a la lectura de los artículos, un caso de uso asociado a la descarga de los artículos. Bueno, por ahí por el medio hay un tema sigue dando vueltas el tema del pago, digamos. Hay un costo que va a tener algo que ver, va a tener en algún punto, en algún lado de los casos de uso, va a haber que meter esto del pago. Es algo que el sistema va a hacer como respuesta, como parte de su respuesta a algún evento. Y decíamos, bueno, el usuario anónimo además se puede registrar. O sea, me paro como usuario anónimo y digo, bueno, puede leer los artículos y se puede registrar y pasar a ser un usuario registrado. Y bueno, los usuarios registrados aparte pueden modificar sus datos personales. ¿Está bien? Entonces ahí, bueno, entonces tendríamos los actores, el usuario anónimo, el usuario registrado. El tema del pago con tarjeta va a terminar impactando. Las tarjetas de crédito están asociadas a una cuenta bancaria y bueno, ese pago va a terminar impactando en la tarjeta, en el resumen de la tarjeta del servidor del banco. ¿Está bien? Esa información la mantiene un servidor de un banco. Bueno, entonces ahí aparece que yo les decía, bueno, estaba ahí el tema del pago con tarjeta. Bueno, aparece el actor, servidor externo, el del banco, para el tema de la tarjeta. Con respecto a los casos de uso, algunos estaban explícitos en el enunciado, digamos, hemos visto leer artículo, descargar artículo, uno se da cuenta enseguida. Registrarse está explícito también, modificar datos personales está explícito, pero hay algunos que, como les decía hoy, hay algunos otros casos de uso que en realidad van surgiendo a medida que vamos escribiendo los otros casos de uso, ¿está bien? Para redondear el funcionamiento del sistema, para redondear, una vez que tenemos mayor comprensión del sistema, a medida que vamos por ahí escribiendo los escenarios, ya yendo bien en detalle, nos damos cuenta que nos faltan algunos otros casos de uso. Yo acá, para no andar yendo y viniendo en las diapositivas, ya se los voy anticipando, que para redondear este sistema vamos a necesitar un inicio de sesión y entonces va a haber un caso de uso de iniciar sesión, un caso de uso de cerrar sesión y un caso de uso de estos de verificar tarjeta, de estos que identificamos como funcionalidad común entre varios casos, dos o más casos de uso. En este caso el verificar que sea una tarjeta válida lo necesitamos al registrar un usuario anónimo. Para que pase a ser usuario registrado nos tiene que dar una tarjeta que tenemos que verificar,
Y bueno, eventualmente cuando haya un pago, digamos, asociado a la descarga de un artículo, también va a haber un pago y ahí también vamos a tener que verificar la tarjeta. ¿Está bien? Identificados los actores y los casos de uso, bueno, dibujamos nuestro diagrama de casos de uso, que en este caso, bueno, tiene los casos de uso que dijimos, ¿no? Modificar datos personales, iniciar sesión, cerrar sesión, descargar artículo, leer artículo, registrarse, y tanto descargar artículo como registrarse usan el verificar tarjeta. Y lo que no les había comentado hasta ahora es tener usar la relación de herencia entre actores, y apareció un actor nuevo que es el usuario de lectura, que es el que se relaciona, ¿no?, con el caso de uso de leer artículo, porque bueno, habíamos visto que tanto el usuario anónimo como el usuario registrado podían leer artículos, podrían estar relacionados con el caso de uso de leer artículos. Entonces nos conviene usar la herencia, el mecanismo de herencia, y usar ese actor usuario lectura y que sea el único que se relaciona con leer artículo. ¿Por qué es esto? Que no se los comenté. Esto nos sirve, está bueno, digamos, para cuando escribamos los escenarios. Porque si no tuviéramos el usuario lectura, o sea, cuando escribamos el escenario de leer artículo, el actor involucrado es el usuario de lectura, digamos, y bueno, en todo ese caso de uso vamos a hacer referencia al usuario de lectura. Si no lo tuviéramos a este actor, tendríamos que poner por todos lados en ese escenario del caso de uso leer artículo, tendríamos que poner usuario anónimo o usuario registrado, usuario anónimo o usuario registrado, usuario anónimo. Bueno, poner el usuario de lectura nos simplifica, además de mejorarnos por ahí el entendimiento del problema, nos simplifica después la escritura del escenario, en este caso del caso de uso leer artículo. Veamos ahora un ejemplo de escenario. Para el caso de uso iniciar sesión, este sería el escenario, ¿no? La plantilla, el nombre del caso de uso, iniciar sesión, que obviamente se corresponde con el nombre que le habíamos puesto en el diagrama de caso de uso, la descripción, una somera descripción, un resumen, digamos, de qué es lo que pasa en este caso de uso, digamos. Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña. El actor, los actores involucrados en este caso es uno solo, el usuario registrado. Como precondición, y justamente porque interviene el actor usuario registrado y tiene que tener un nombre de usuario y una contraseña, como precondición el usuario ya tiene que estar registrado en el sistema. El curso normal, el paso 1, el usuario selecciona la opción de iniciar sesión. Paso 2, el sistema presenta la pantalla donde se solicita se solicita el usuario y contraseña. Paso 3, el usuario ingresa el nombre de usuario. Paso 4, el usuario ingresa la contraseña. En el paso 5, el usuario presiona ingresar. En el paso 6, el sistema verifica el nombre de usuario y contraseña. Y en el paso 7, el sistema presenta la pantalla de sesión iniciada. Esto es el caso normal. ¿Qué puede pasar? Que el usuario ingrese un nombre y una contraseña inválidas, digamos, que se equivoque al escribir el nombre, que se equivoque al escribir la contraseña, o que realmente no la sepa, no sea un usuario
registrado, bueno, en cuyo caso va a fallar el paso 6. Entonces, como curso alterno, tenemos el paso alternativo 6, que el usuario o la contraseña no son válidas, se le vuelve a pedir el usuario y la contraseña al usuario. ¿Está bien? Y como postcondición de este caso de uso, la sesión ha sido iniciada exitosamente y las opciones para usuarios registrados aparecen habilitadas. Por eso necesitábamos este caso de uso de iniciar sesión, digamos, para mostrarle al usuario registrado las opciones que tiene, digamos. Bueno, esta es una manera de resolver estas cuestiones. Bueno, y así habría que completar, digamos, todos los escenarios de todos los casos de uso para completar, digamos, la especificación de requerimientos con caso de uso para este problema. Una cosita extra, digamos, metido en todo esto, bueno, todas las funcionalidades las cubrimos con los casos de uso. Hay un requerimiento no funcional que es que esto es web, digamos. ¿Está bien? Ya les digo, no hay... Podría haber una entrada acá que en la plantilla del escenario que dijera que es web, o lo podríamos poner aparte en realidad, porque en este caso nos piden que el sistema sea web, digamos, todo el sistema sea web. No hay una funcionalidad particular que sea web y las otras que no sean web. Bueno, con respecto a esto, tiene una práctica de este tema. Va a haber una explicación de práctica que va a decir, va a contar esto mismo, pero bien focalizado en cómo lo van a hacer, cómo lo hacen en la práctica. Si llega a haber alguna discrepancia, por favor, avísennos, pero igual está bueno que nos avisen, pero igual puede haber alguna diferencia leve o sutil. Tómenla de la práctica, porque bueno, es lo que justamente es lo que ustedes van a practicar y lo que van a consultar con los ayudantes, y es lo que se les va a tomar y lo que se les va a corregir. ¿Está bien? Ya les dije, les comentaba hoy que esto, digamos, nosotros seguimos algún autor de los famosos, digamos, seguimos algunos autores de ingeniería de software, y eso es lo que les contamos acá en la teoría, y ustedes después lo pueden ir a buscar a los libros, pero en la práctica por ahí hacemos las cosas levemente diferentes, justamente por la experiencia que tenemos, por la experiencia que tienen los ayudantes, por la experiencia que tienen los jefes de trabajos prácticos, de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en la enseñanza, digamos, en la comprensión, en la práctica, valga la redundancia, de estos temas. Nada, la mayoría de las imágenes están sacadas del Witten y Bentley. Pero bueno, estos temas, casos de uso, está tratado en todos los libros de ingeniería de software, en particular en el Somerville también está.